la muerte es una suerte de frontera que no se puede cruzar y que él además pareciera que la quiere cruzar. Se concibe a la existencia y a la existencia del ser humano como un error. La vida está hecha para que tú inevitablemente te enfrentes a la muerte y sufras. La única pregunta que vale la pena responder para la filosofía moderna contemporánea es si vale la pena suicidarse o no. Los seres humanos necesitamos creer en algo. Si no hay sentido, entonces todas las otras cosas van a tener como órdenes momentáneos, temporales. Se vienen tiempos difíciles, me da la impresión. En realidad, pensar que se puede hacer política sin hacer teología es simplemente una ingenuidad. El día de hoy nos encontramos con Fernando Luque. Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntenos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy actor, soy director de teatro también, profesor de teatro. Tuve la fortuna de poder fundar una escuela que se llama La Vaca Multicolor, que es donde trabajo, digamos, a tiempo completo. Soy el director de esa escuela. Esa escuela también fue fundada de la mano con Andrea Alvarado, que es mi pareja, es mi socia también, mi mano derecha, mi compañera. Y ella, bueno, ha sido también clave en la construcción de esta escuela. Y dentro de esa escuela, digamos que hay dos grandes rubros, por así decirlo, ¿no? Tenemos talleres de verano, talleres para que diferentes personas que no tienen necesidad de volverse actores, quieren explorar la actuación o el clown o la impro para desarrollar habilidades blandas. Pero también tenemos un taller de formación actoral, que es un conservatorio con miras a una formación profesional, es el TAFEL, que es un poco la columna vertebral de La Vaca, donde sí nos damos al menos 1 año y medio de trabajo continuo. Ese sí lo dirijo yo, tanto como profesor, que está en el 70% de las clases, hay también profesores adjuntos, y de alguna manera también tiene no solo miras a formar actoralmente, sino también miras a que a través del teatro se pueda tener una visión del mundo, una filosofía, un aprendizaje sobre qué cosa es la existencia, digamos, ahí a través del teatro, por ejemplo, a través de obras como La vida es sueño, que vamos a conversar más adelante de eso, o obras como de Shakespeare. Realmente se puede tener un aprendizaje profundo sobre qué cosa significa ser un ser humano, ¿no? Y cuál es el sentido de la existencia, que son cuestiones que de verdad tratamos de responder con la mayor rigurosidad posible, mientras que a la par, pues hay un trabajo técnico actoral, ¿no? Genial sobrellevar todo eso y más con alguien que pues esté ahí pendiente, ¿no? ¿Su pareja también es actriz o Sí, se dedica a esta rubro? es actriz, ahorita radica en España porque hizo un máster y ahora está haciendo un doctorado. Hoy día además está estrenando una obra profesional, cosa que no es nada fácil conseguir un trabajo de actriz de teatro en Madrid. Así que le mando un beso y seguro va a estar va a estar brillante en el escenario hoy. Y nada, así que está rompiéndola, ¿no? Ahorita está haciendo un doctorado además en artes escénicas. ¿Y siempre estuvo presente esto del arte, de estar ahí frente a escena? ¿O desde qué punto más o menos usted dijo, esto es lo mío? Sí, más o menos desde los 15 tuve experiencias en el escenario, empecé a hacer impro en el colegio, ya desde antes me gustaba exponer, me gustaba tener, digamos, alguna actividad en la que tuviese que expresarme y a partir de esta incursión en la impro, luego empecé a hacer música y empecé a frecuentar los escenarios. Entonces apenas salí del colegio me metí en un taller profesional de actuación y ahí empezó un poco mi carrera, ¿no? ¿Esta pasión, se puede decirlo, nació del colegio o hubo personas a su alrededor, tal vez familiares, que estuvieron involucradas en esto? Bueno, mi prima es Emilia Drago, que es una actriz muy conocida, muy Sí. talentosa. Pero es cierto que, claro, nuestras carreras artísticas también tuvieron su propio camino, ¿no? Ujú. Y yo siento que esta pasión nació en el colegio, que de alguna manera favorecía que aparecieran ese tipo de pasiones y aquí estamos. Y en cuanto a eso, ¿cómo fue desarrollándose en este ámbito? ¿Desde cuándo fue su primera presentación dentro ya de la manera profesional? Ya profesional fue una obra que se llamó Laberinto de Monstruos, que la dirigió mi profesor Roberto Ángeles, con quien empecé a formarme. Hicimos una obra que ya era fuera del taller, la pusimos en el Teatro Mario Vargas Llosa, que está en Aviación Ajá. con Javier Prado. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó mi carrera, porque rápidamente pude enlazarlas con otros montajes de teatro y eso también me llevó poco a poco a trabajar en televisión y luego también en cine.
¿Qué fue lo más dificultoso en todo este transcurso? Mira, curiosamente la parte actoral, eh, desde un inicio, si bien el primer año en la impro me costó, hubo un momento en el que, de algún modo, como que sentí que entendí un poco el principio según el cual uno tiene que estar en el escenario, ¿no? Que yo por lo general lo resumo a que tienes que tener una verdad que comunicar, un mensaje que comunicar, y luego simplemente encargarte de que ese mensaje esté lo más claro posible, ¿no? O sea, si bien suena un poco obvio, cuando intentas aterrizarlo, empiezan a aparecer ciertas dificultades. O sea, del dicho al hecho hay Claro. un trecho, ¿no? Entonces, no es tan sencillo reconocer el mensaje que quieres dar y no es tan sencillo que una vez identificado el mensaje sepas cómo comunicarlo de la manera más pulcra posible. Ujú. Y eso es, en eso consiste el arte, tanto actoral como también pictórico. Hay algo que decir y lo empiezas a decir. Y en ese proceso de cómo decirlo aparece la técnica, aparece también la estética con la que terminas de comunicar el mensaje y hasta cierto punto eso lo vas aprendiendo en la cancha. Obviamente vas a ir encontrando gente que te sugiera maneras de comunicarlo de esta u otra manera, vas a conocer nuevos artistas, vas a ver películas, vas a ver obras de arte, música, etcétera, en los que vas a ir entendiendo ese principio ordenador del arte que es tener algo que decir y decirlo. Y conforme aquello que quieres decir es más profundo y más interesante, pues tu obra de arte va a ser también más interesante, ¿no? En cuanto a ello, tal vez hay algo que usted siempre tiene en cuenta tanto en su vida personal, laboral, en los proyectos que realice, tipo un principio. Bueno, ese principio es clave, el que mencioné hace un rato, Ujú. y últimamente, bueno, mi vida ha tenido varios giros, y ahora, por ejemplo, yo soy profundamente católico, ¿no? Entonces también ahorita toda mi vida orbita alrededor de Cristo. Y eso también ha cambiado muchas cosas. El arte que hacía antes era un arte, digamos, que sí buscaba un misticismo, pero era un misticismo un poquito más gnóstico, un poco más pagano, etcétera. Y a partir de mi conversión al catolicismo, ahora lo único que me interesa es que mi arte esté al servicio de Dios. Y eso es lo que hago todos los días. Esa es una bonita ideología y como usted dice, también tiene su misticismo. Y con eso nos podemos remontar a Hamlet, ¿no? Ujú. Como en ese inicio es que Shakespeare lo ve como un personaje un poquito más católico, se puede decir. Bueno, lo curioso es que estábamos conversando también cuando me preguntaste de qué podía tratar la entrevista Ujú. y yo ahorita o sea, yo en toda mi carrera, digamos, así como un ingeniero hace una tesis sobre, qué sé yo, algún tema de ingeniería, podría decirse que mi tesis de actor es el personaje de Hamlet, ¿no? Es el personaje que más he hecho, es el personaje que más he estudiado, es el que más conozco, es sobre el que más puedo hablar. Y también conozco mucho de Sigismundo, que se le conoce como el Hamlet español, Hamlet español, ¿no? exactamente. Aunque también se le podría conocer a Hamlet como el Segismundo inglés, ¿no? Por lo general, que se conozca a Segismundo como el Hamlet español ya revela una suerte de subordinación intelectual al, a lo anglófilo, ¿no? Al mundo, a la esfera anglosajona, inglesa. Pero lo interesante de estas dos obras es que verdaderamente son las manifestaciones más pulcras de dos modos completamente distintos de entender el mundo. Segismundo y La vida de sueño, a mi juicio, son la culminación de la teología tomista de Santo Tomás de Aquino, mientras que Hamlet es una suerte de profeta de la modernidad. Y eso es bien interesante porque nos permite entender a través de la lectura y del análisis de ambas obras cómo funcionaba la Edad Media a nivel teológico, a nivel político, a nivel social, quizás incluso a nivel económico, y cómo funcionaba, no cómo funcionaba, cómo funciona la teología de la modernidad, que nace principalmente con la ruptura de la reforma protestante ejercida por Lutero. Un detalle muy interesante, aunque no creo que sea ninguna coincidencia, es que Hamlet, cuando empieza la obra, lo primero que dice es que él, bueno, ha venido por el velorio del padre. Lo han Ujú. enterrado y la obra empieza con que 2 meses después de que ha muerto el padre, que es el rey, ya la madre se ha casado con el tío. Hamlet está profundamente disgustado con esta situación, le Claro. parece repugnante, le parece incestuoso. Incluso antes el incesto no era solamente entre
entre hermanos de sangre, sino entre hermanos políticos, también era considerado incestuoso, porque alteraba el orden genealógico, alteraba el orden de la corona, de la sucesión, etc. Entonces, Hamlet es asqueado con esto, y él lo único que quiere, ya que ya terminaron las bodas de la madre con el tío, es volver a Wittenberg. Wittenberg es la universidad donde él estudia, y es la universidad donde además daba cátedra Martín Lutero. Entonces, y evidentemente Shakespeare viene justamente después de Lutero, ¿no? Lutero viene en 1517 y Shakespeare escribe Hamlet más o menos en 1600. Entonces ya el luteranismo y luego el calvinismo ya se habían infiltrado en toda Europa y habían dado inicio a, digamos, a las consecuencias de la Reforma protestante. Mientras que a la par, en el mundo hispánico, estaba ocurriendo la Contrarreforma, de la cual nace también, digamos, de la cual bebe Calderón de la Barca. Entonces, realmente estas dos obras, a mi juicio, representan como que las dos maneras de concebir el mundo. La que empieza a ganar terreno en el mundo protestante anglosajón, que luego se va a volver el mundo anglicano, y la que empieza a ganar, no la que empieza a ganar, sino la que intenta resistir a la Reforma protestante con la Contrarreforma, liderada principalmente por los jesuitas, que si no me equivoco, Calderón de la Barca también estaba relacionado con los jesuitas, y antes de eso también por el cardenal Cisneros, ¿no? Que sí hace una verdadera reforma, porque lo que hay que entender es que Lutero no hace una reforma, lo que hace es una revolución, no vuelve a la forma anterior, cambia de religión y crea otra religión. Por eso es que el protestantismo y el catolicismo, en realidad, por más que adoren a Cristo, no son lo mismo y son dos religiones distintas. Entonces, ¿por qué Hamlet y Segismundo son tan importantes para entender y son tan fundamentales para comprender nuestra condición moderna? Bueno, habría que entender exactamente a grandes rasgos cómo terminan las dos obras. Bueno, Hamlet termina muerto, ¿no? Todos mueren. Todos mueren. Y al revés, en el caso de Segismundo, no solo no todos mueren, sino que todo termina en una enorme y gran armonía. Sí, es lo contrario. Sí, es literalmente al contrario. Y uno se preguntará, ¿por qué? Esto es una especulación, no es una especulación, es un análisis, es una hipótesis. Pero, y no sé hasta qué punto yo pueda demostrarlo en tan poco tiempo, ¿no? Me temo que tendría que escribir un tratado sobre esto, que quizás en algún momento pueda. Pero básicamente, para mí, el kit del asunto es que Segismundo termina por rendirse ante la fe, mientras que Hamlet es incapaz de rendirse ante la fe. O en todo caso lo intenta, pero lo hace demasiado tarde, y lo hace sin tener claro a qué fe se está rindiendo. Y además, el hecho de que Hamlet muera y lo último que diga sea "The rest is silence", significa que en realidad, por más que termina por cumplir su cometido, que es vengarse del tío, no termina de apostar por una trascendencia que le dé un orden, que le permita tener confianza en que hay algo después de la muerte. De eso viene un poco el ser o no ser. El ser o no ser, cuando tú analizas el texto, lo que te está diciendo es que Hamlet está, a partir de la crisis existencial que ha sufrido, profunda y tremendamente melancólica, hay una melancolía muy densa en Hamlet por querer recuperar algo que ya pareciera que no puede recuperar. En el ser o no ser, él se enfrenta al hecho de que, claro, la muerte es una suerte de frontera que no se puede cruzar y que él además pareciera que la quiere cruzar. Cuando tú analizas el texto, él está constantemente diciendo, mira cómo empieza el texto, ¿no? Ser o no ser, ser o no ser, he ahí el dilema. Podría también traducirse a existir o no existir. ¿Vale la pena estar vivo o no vale la pena estar vivo? Eso es una cuestión existencial profunda, se lo va a plantear Camus después con el existencialismo, ¿no? Que es como la única pregunta que vale la pena responder para la filosofía moderna contemporánea es si vale la pena suicidarse o no, o sea, si vale la pena vivir o no. Entonces, ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es más elevado para el espíritu?, se pregunta Hamlet. ¿Sufrir los golpes y dardos de una injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Entonces, en ese plano tú estás viendo que Hamlet está concibiendo la vida, está asociando el ser con sufrir las dagas de una vida injusta, de una fortuna que lo único que hace es atacarte. Está concibiendo la existencia como lo hacen todos los trágicos. Ya en Edipo, en Antígona, digamos, en la filosofía que está detrás de la tragedia, se concibe
a la existencia y a la existencia del ser humano como un error. ¿Bien? Eso también lo expone muy bien Nietzsche, que es un ateo muy importante. Entonces, Hamlet concibe que la existencia es meramente soportar las injusticias de la fortuna. Es decir, es un poco, la existencia no tiene sentido. Y la otra opción, que es el no ser, es entregarse, o sea, combatir este mar de calamidades, pues muriendo. ¿Bien? Entonces, es bien interesante que se entienda que Hamlet está en ese dilema. ¿Bien? Y Segismundo también está en un dilema muy parecido, solo que él termina por hacer un salto de fe. Porque la historia de Segismundo, a grosso modo, es el padre de Segismundo recibe el pronóstico, el destino de que su hijo lo va a matar y va a ser un tirano. Eso es súper griego, ¿eh? Es como bien edípico. Es como, pasa lo mismo también en Edipo. Le dicen al padre, hoy tu hijo te va a matar. Entonces, al padre de Segismundo le dicen lo mismo. ¿Y qué hace el padre de Segismundo? Que ya vive en un mundo católico. Decide encerrarlo. Lo encierra. Lo encierra y la obra empieza cuando el rey Basilio, que es el padre, decide sacar a Segismundo de su cueva para ponerlo a prueba. Para poner a prueba a su hijo a ver si puede vencer al destino. Cosa que para los griegos era ni siquiera concebible. Por eso es que el papá de Edipo simplemente va y mata. Decide matar a Edipo. Y no muere porque el destino así lo quiso. Solo para que después el destino se cumpla y Edipo mate al padre. Y se case con su mamá. Así es. Entonces, en la filosofía griega, en la tragedia griega, que es altísima también, es una sabiduría profunda, la vida está hecha para que tú inevitablemente te enfrentes a la muerte y sufras. Pero claro, ya en la filosofía católica, que está representada en este caso por Segismundo, por Calderón de la Barca, Basilio está poniendo a prueba el destino. Le está permitiendo al ser humano vencer al destino. ¿Y qué hace? Hace un plan. Le dice, a ver, vamos a sacar a Segismundo de su cueva, donde ha sido criado como un animal, básicamente, aunque también le han dado cierta educación católica. Sí, pero al estar apartado de todos, es como que, okay, así es. ¿Con quién voy a interactuar y cómo voy a poner, o cómo voy a saber qué es bueno y qué es malo? Tal cual. Ahí estás viendo en directo al problema. ¿Qué pasa? Segismundo lo sacan de la cueva, le dicen que es el verdadero heredero de Polonia y efectivamente se comporta como un tirano. Intenta violar a una muchacha, mata a un criado arbitrariamente. Conoces la obra, muy bien. Y entonces pareciera que se cumplieron los pronósticos del destino. ¿Bien? Y por tanto, ¿qué decide Basilio? Basilio decide, bueno, ya que Segismundo se ha comportado como un tirano, voy a tener que encerrarlo de nuevo. ¿Pero qué le voy a decir? Le voy a decir que todo lo que vivió en Palacio fue un sueño. Un sueño. Y eso es lo que pasa, lo duermen, lo vuelven a meter a la cueva, y Segismundo, que estaba obviamente en su gloria, porque había salido de la cueva para ser príncipe, de pronto se encuentra con que está de nuevo en la cueva. Y entra en podríamos llamarlo en una suerte de incapacidad para poder discernir qué es real y qué es sueño. ¿Por qué? Porque claro, si acaba de vivir algo que es real, y le dicen que es sueño, y no tiene manera de corroborar si eso es verdad o no, entonces él acepta y dice, es un sueño. Terrible, ¿no? Sí. Qué pena, qué dolor, porque, ¿no? Sí, en ese momento creo que termina de contarle, oye, he vivido todo eso a la persona con la que al que le cuida. Así es. Y él termina diciéndolo, fue un sueño todo eso, esta es tu realidad. Y para él es como que, ok, si eso fue un sueño y esta es mi vida, creo que ahí hay una parte en lo que dice, la vida es sueño y... Estás, pero, o sea, como... perfecto, sí, efectivamente, es exactamente lo que pasa y ahí viene el gran monólogo, que empieza con, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta humanidad medio tiránica, y termina ese monólogo, que es largo, no lo voy a decir ahorita completo, con yo sueño que estoy de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado, o sea, está diciendo que él está dándose cuenta de que esta cueva en la que vive también es un sueño. Porque si fue un sueño lo que vivió hace un rato, al menos para su subjetividad, entonces esto también es un sueño. Él concluye, por tanto, yo sueño que estoy de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Por tanto, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Así termina el segundo acto. Él concluyendo que la vida es un sueño.
por tanto que no tiene mucho valor. ¿Bien? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el giro magistral que hace Calderón de la Barca? Que cuando ya Segismundo ha aceptado esto, y ha aceptado que esto es un sueño y que la vida no tiene mayor valor, el tercer acto empieza con que un grupo de soldados decide rescatarlo de la cárcel porque por más tiránico que fuera, es el príncipe heredero. Entonces vienen estos señores, lo liberan de la cárcel y Segismundo entra ya en una psicosis, porque es como, a ver, ¿cómo es posible que yo ahorita que no estoy soñando, porque esto es real, de pronto venga una persona y me diga que aquello que yo soñé, porque me dijeron que era un sueño, es real? Es real. Entonces, ¿será que no fue real? Perdón, ¿o será que fue real? ¿O será que esto también es un sueño? ¿O será que no hay manera de saber si esto es un sueño o no es un sueño? Y así empieza el tercer acto. Él corrobora, como luego va a corroborar el racionalismo o el mismo Kant, que no hay manera, vía la razón, de saber si la vida es un sueño o es mentira, por así decirlo. Eso también se puede analogar a la reflexión que hace Kant acerca de si podemos o no acceder a la cosa en sí, que es el nuómeno. Y él concluye que no, y ahí empieza la modernidad, o sea, ahí el pensamiento de Lutero se consolida con Kant. Se va a consolidar luego con Hegel y luego con Marx. Hay una línea ahí un poco difícil de trazar, pero estoy lanzándola un poco así como hipótesis. Entonces, cuando Segismundo tiene esta crisis existencial, finalmente va a tener un encuentro fundamental con Rosaura, que es la que conoce al inicio de la obra. Rosaura es una mujer de la que él estaba enamorado, y Rosaura viene y le dice: oye, Segismundo, estoy a tus pies, tú eres el príncipe de Polonia, ayúdame a vengar un agravio que me han hecho. Y Segismundo tiene el monólogo más importante, uno de los monólogos más importantes, que es que le habla al público y le dice: señor público, ¿cómo es posible que esta mujer, que yo pensé que era un sueño, no es un sueño? Y dado que todo es un sueño, imagino que yo podría, ya que soy príncipe y tengo mucho poder, pues simplemente violarla. No lo dicen esas palabras, pero se entiende que está pretendiendo como que abusar de ella, abusar de su poder y aprovecharse de eso para luego tomarla un poco por la fuerza o a través del chantaje. Y está a punto de hacerlo. Porque claro, lo que él razona es: esto es un sueño. Puedo hacer lo que quiera. Claro, es un sueño, y en este sueño tengo la posibilidad, a diferencia de cuando estaba en la cueva, de tengo un montón de poder. ¿Por qué no usarlo a mi favor? Y dar rienda suelta a mi deseo. Y está por hacerlo, y de pronto dice: más con mis razones propias vuelvo a convencerme a mí. Si esto es sueño, si es vanagloria, ¿quién por vanagloria humana pierde una divina gloria? Si esto toca mi desengaño, si sé que es el gusto, llama hermosa que se convierte en cenizas con cualquier viento que sopla, acudamos a lo eterno, que es la fama vividora, donde ni duermen las dichas ni las grandezas reposan. Ese es el giro, ese es el salto de fe que hace que Segismundo ya no le importe si es un sueño o no es un sueño, sino que simplemente apuesta, porque por más que sea un sueño o no lo sea, lo que hay que hacer es acudir a lo eterno. Apuesta por una trascendencia, por un orden que está más allá del sueño, que justifica el sueño. Y por esa apuesta es que salva a Rosaura, no cede a sus pasiones, digamos, más animales, perdona a su padre, vence al destino, es decir, vence al paganismo. Algo que no se podía hacer en ese entonces. Así es. Y termina convirtiéndose en un rey piadoso, sabio y evidentemente católico. Eso hace que la obra vuelva a una armonía literalmente paradisíaca. Hamlet no puede dar ese salto. Y lo que yo percibo es que no puede darlo porque no puede dar ese salto de fe. Lo intenta en el quinto acto. Pero eso es casi al final ya, creo que no tuvo suficiente tiempo como para dar ese salto. Así es, y es un salto en el que, de alguna manera, es un salto como el que da Camus, ¿no? Bueno, la vida es absurda, pero vamos a tratar de darle sentido, ¿no? Pero lo que yo creo que demuestra Hamlet es que no basta. Ese vamos a darle sentido porque el ser humano puede solo, no basta. Otelo también lo demuestra. Todas las tragedias de Shakespeare demuestran que el antropoceno como tal, o sea, la idea de que el ser humano puede ser el centro del universo, termina colapsando sobre sí mismo. Y eso es la modernidad.
Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, el colapso de la modernidad termina con la Segunda Guerra Mundial y lo que viene es una suerte de postmodernidad que no sabe qué hacer para solucionar el vacío que deja la modernidad. ¿Con qué lo llena Shakespeare? ¿Quién llega después de que Hamlet muere? Fortinbras. ¿Qué es Fortinbras? Un soldado que tiene un ejército detrás. Cuando el vacío de poder queda, bueno, valga la redundancia, vacío, y no hay una apuesta de trascendencia, lo que entra es la fuerza, que podríamos verlo hoy día como Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos gobierna? Porque tiene la fuerza. Sí, simple. Nada más, es la única razón por la que tiene la hegemonía. En cambio, claro, tú dirás, bueno, pero Segismundo también tiene la fuerza, sí, pero además esa fuerza que tiene Segismundo se está sometiendo a algo que el mismo Segismundo considera trascendente. Entonces, claro, bueno, yo prefiero eso, ¿no? Que ceder a Fortinbras o digamos, a la fuerza bélica del gobierno de Estados Unidos. Sí, después de que pasara lo de Hamlet y todos murieran, ya fue como de, ok, las personas dijeron, no, necesitamos algo en quien creer, algo en que apoyarnos. Y detrás estaba Fortinbras, que pues trataba de acaparar este reino. Claro, que entra con un ejército, todos están muertos y simplemente como toma el poder. Porque ¿qué va a hacer el pueblo? No puede hacer nada. No. Y cae mucha redundancia, porque estando dentro de la universidad y con el ambiente, también llega a conversar un poquito, ¿no? Y te dicen, los seres humanos necesitamos creer en algo. Sí. Creer en algo porque no creemos en nada y creemos en nosotros mismos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra ancla? Sí, efectivamente. Y aunque no parezca, ese asunto que podríamos llamar el asunto teológico de la trascendencia, si no se resuelve, es muy difícil resolver las cuestiones que luego nos afectan en la vida cotidiana. Porque es a partir de la solución de ese centro, que es, podría decirse, tratar de entender cuál es el sentido de la vida, que una vez se encuentra ese sentido, entonces todas las otras cosas de la vida cotidiana deberían subordinarse a ese sentido. Y cuando se subordinan a ese sentido, empiezan a tener orden. Si no hay sentido, entonces todas las otras cosas van a tener como órdenes momentáneos, temporales, ¿no? Líquidos, como le llaman ahora. Porque sí, y ya. Sí, como, bueno, hay que disfrutar la vida, hay que tratar de ser buena gente, hay que tratar de mantener el orden, etcétera, pero no hay un gran para qué. Y ante la ausencia de ese gran para qué, tarde o temprano ese vacío va a ser sustituido por algo. En el caso, por ejemplo, de las guerras de la Segunda Guerra Mundial, fue sustituido por dos grandes aspirantes a religiones universales, que fueran el comunismo y el fascismo. Entonces, como que, a mi juicio, se tiene que resolver eso. Y en ese sentido, para mí el teatro es una herramienta para resolver eso, para plantear eso, discutir sobre eso, porque se vienen tiempos difíciles, me da la impresión. O sea, está habiendo un cambio bastante delicado en términos geopolíticos, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, no sabemos si realmente van a poder mantener la hegemonía o va a haber una guerra civil y va a colapsar el orden estadounidense. Entraría entonces Rusia y China, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los mercados? O sea, ahorita, por ejemplo, el caso de Epstein es gravísimo, ¿no? O sea, puede verdaderamente hacer que colapse absolutamente todo el régimen estadounidense, o no, no lo sabemos. También ¿no? se ha visto que ciertos peruanos estaban involucrados en el caso de Einstein. Sí, efectivamente. Sí. Okay. Alucinante, ¿no? Los tentáculos a los que llegan. Sí, bastante. Y ya con esto de teniendo a Segismundo y Hamlet, ¿no? ¿Qué es lo más común que ellos tenían? Lo más común que hay entre Segismundo y Hamlet es que los dos están en el abismo, están frente al problema más grave de la existencia, por eso es que, digamos, son equiparables. Los dos están frente a asuntos existenciales que, de alguna manera, están en los límites de la razón. La razón tiene límites, eso es evidente. Y Kant, por ejemplo, lo explicó muy bien en la crítica de la razón pura. Tiene límites. Hamlet y Segismundo te colocan, digamos, tú como espectador estás viéndolos, te comprometes emocionalmente con ellos. Si el actor está haciendo un buen trabajo, puedes entenderlos mejor, sentimentalmente hablando. Van a colocarte en el límite. Ahí donde la razón ya no puede dar más respuestas. Entonces,
Segismundo da un salto de fe hacia el catolicismo y Hamlet da un salto de fe a una suerte de existencialismo humanista. Y lo interesante es que, claro, se ve inmediatamente porque los dos son grandes artistas, no solo grandes artistas, Calderón de la Barca y Shakespeare son los artistas más importantes, ni siquiera son artistas, son teólogos. En realidad son teólogos. Entonces, lo que te están mostrando son las consecuencias de la apuesta que hace cada uno. Y tiene lógica. O sea, apuestas por esa trascendencia. En el caso de Segismundo, todo se ordena. Todos viven, todos se casan con quien tienen que casarse, el orden se restaura, todos son perdonados, se aplica la ley, etc. Haces la apuesta por el existencialismo humanista y lo que llega es Fortinbras. Mueren todos y luego llega Fortinbras. O sea, claro, yo creo que eso sí tiene sentido. Probablemente venga otra persona y diga, oye, pero ¿se puede leer de otra manera la obra? Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Ok, ya yéndonos así al plano personal, ¿cuál fue la escena que más le llamó la atención de Hamlet, de toda la escena? De Hamlet, la más interesante es la escena con la que termina el tercer acto, que es el encuentro con la madre, ¿no? La escena del dormitorio. Siento acordarle. ¿Usted cree que pudo haber sido capaz de matar a su madre en ese momento? Hamlet, antes de entrar al dormitorio, tiene un soliloquio muy importante. Es que ya lo convocaron, ¿no? Viene Polonio, le dice, o creo que es Rosencrantz o Guildenstern, le dicen, oye, tu mamá quiere verte. Él ya está absolutamente seguro de que el rey Claudio es el asesino, ya hizo la obra dentro de la obra, ya le quedó claro que el rey, ya la confesión se hizo, claro, ¿no? Ya es evidente. Y ahora tiene que ir a ver a la madre, que además siempre está oculta en una ambigüedad extraordinaria, ¿no? Porque nunca se sabe exactamente hasta qué nivel era consciente del crimen que se cometió contra su ex esposo, contra el rey Hamlet. Y Hamlet dice una frase muy perturbadora, ¿no? Está por entrar al dormitorio y dice, no me acuerdo el verso exacto, pero lo que sí es cierto es que pide, por favor, no se sabe a quién, que el alma de Nerón no lo invada. Y Nerón, como mínimo, o sea, hay acusaciones bastante serias y bastante fidedignas de que mató a su madre, o de que fue parte del asesinato de Agripina. Porque también es cierto que la Agripina era tremenda joya, ¿no? Pero bueno. Pero además también hay rumores de que tuvieron relaciones incestuosas. Eso no se sabe. Porque además dentro del Imperio Romano habían diferentes facciones y había historiadores, por ejemplo, que, digamos, hacían fake news. O en todo caso, no les importaba hacer que una fake news o algo que no estuviese demostrado se volviese como parte de un rumor así imperial, ¿no? Entonces no se sabe hasta qué punto las cosas que se dicen de Nerón son absolutamente ciertas, pero de que había algo muy turbio, lo había. Y ya de por sí que hubiese rumores y que Hamlet invoque y que pida por favor que el alma de Nerón no lo invada cuando está a punto de entrar a ver a su mamá, en una situación además de exaltación, y que luego además, una vez entra, lo primero que la madre diga es, ¿me vas a matar? O sea, es muy absurdo hacer una interpretación de la escena y no pretender que como mínimo la madre se está sintiendo de verdad amenazada de muerte por el hijo. Porque es como cuando tú estás, no sé si alguna vez les ha pasado, espero que no, pero incluso nadie te tiene que amenazar de muerte, pero si hay una situación densa con alguien que te quiere hacer daño, se siente raro el ambiente, y uno percibe. Entonces, que la madre se sienta en la necesidad de pedir socorro, es porque evidentemente Hamlet tiene que estar al menos en un desequilibrio de poder perder el control. ¿Usted cree que también fue porque su mamá sentía tal vez culpa? Es muy posible, o sea, la cantidad de interpretaciones que se pueden hacer del caso de Gertrudis son muchas, porque hay mucho misterio alrededor, y dado que hay mucho misterio, entonces la actriz que lo interprete va a tener siempre diferentes modos de abordar el misterio. Porque hay muchas respuestas que Shakespeare no da, y por tanto la actriz es la que tiene que resolverlas. Entonces, sí, sobre la culpa de Gertrudis, seguramente, pero lo que me parece indiscutible es que en el momento en el que ella pide socorro, lo dice, ¿me vas a matar? ¡Socorro, socorro! O sea, él pide ayuda. Yo creo que es porque definitivamente tiene que haber dentro de Hamlet
un deseo que por supuesto que lo va a terminar controlando, pero es un deseo que creo que la mayoría de nosotros no ha sentido, ¿no? Un deseo de verdaderamente querer matar a tu madre. Y no es absurdo, además, porque efectivamente la madre sí se ha comportado de una manera casi criminal. Es criminal y Eso además, tiene una reminiscencia también a la figura de Orestes y Clitemnestra, ¿no? y también viendo el contexto, ¿no? En ese entonces eso era un incesto, como dijo al inicio. Así es. Y lo interesante de Shakespeare, que ya evidentemente está en un mundo católico, por más que ya esté medio protestantizado en Inglaterra en ese momento, es que en el caso de Orestes y Clitemnestra, que hay una situación semejante, ¿no? Clitemnestra mata al padre de Orestes, que es Agamenón. Lo mata porque efectivamente Agamenón había sacrificado a la hija. O sea, bueno. Entonces mata al padre y Orestes está en un dilema trágico. Tiene que vengar a su padre, que es un deber cívico, pero vengar a su padre lo obliga a destruir un orden sacramental que la misma Grecia tenía, que es que obviamente no puedes cometer un matricidio, ¿no? O sea, la cuestión de honrar a los padres no es solamente judía, hebrea, o sea, es una cuestión universal. Entonces, matar a la madre es un crimen horrendo, pero al mismo tiempo la única manera de cumplir el deber cívico de vengar al padre pasa por matar a la madre. Entonces está desgarrado Orestes, como también está Antígona o Edipo, por dos deberes cívicos irreconciliables entre sí. Pero en el caso de Hamlet eso no es así, porque el padre le dice claramente, no toques a tu madre. Entonces Hamlet no está en el caso de Orestes. Hamlet no es su deber matar a la madre, porque la misma ley, por así decirlo, le ha venido y le ha dicho, no la mates. No la mates. Y sin embargo, a pesar de eso, quiere. O la obra te muestra que hay un deseo pendiente, ¿no? Un deseo que él tiene que frenar. Por favor, el alma de Nerón, no entres en mí, que mis palabras sean dadas, pero no mis acciones, etc., ¿no? Y la misma madre pide socorro. Entonces esa escena verdaderamente pues es limítrofe, ¿no? Porque es casi como un momento en el que el alma de Hamlet está a punto de verdaderamente ya pasar literalmente pues al lado oscuro, ¿no? O sea, ya no condenarse Porque para si siempre. llegaba en ese punto de, digamos, causarle daño a su madre y para que pueda interferir el fantasma de su padre, es como que, oye, ya ha sobrepasado los límites. Y que la madre desde ese punto crea que pues él está loco y es en ese punto donde decide mandarlo, ¿no? Pero justamente esa conversación, incluso de Hamlet hacia su madre, lo hace ver bastante violenta y él como simplemente escuchando un ruido que viene de atrás llega a matar incluso a Polonio, ¿no? Que estaba escondido en ese momento. Así es. Y toda esa ira acumulada creo que se descargó en eso. Efectivamente, o sea que la manera en la que mata a Polonio, que es una manera hipertorpe, Sí. porque además es su suegro. Bueno, o sea, Ofelia no es su novia oficial, pero... La estuvo cortejando. Claro, ¿no? Y no queda claro hasta qué punto. Eso es lo interesante. La obra Hamlet está llena de misterios. Nunca queda claro si Ofelia y Hamlet tuvieron algo, digamos, un encuentro sexual o no. Nunca queda claro, porque dicen cosas que dan a entender que sí, otras que no. Entonces mata a Polonio de una manera torpe, ridícula, estúpida, porque no le ayuda en nada. Lo único que hace es complicar las cosas, ¿no? Y lo hace inmediatamente antes de... O sea, está con una gran fuerza, un gran deseo de algo muy oscuro y es como aparece una rata. ¡Ay, la rata! Para descargarme y para no lo otro. Porque él cree que es el rey, pero obviamente ya lo que se ve es que ya la actuación de loco que él empieza a ejercer supuestamente para aparentar, para, digamos, pensar el plan mejor, etcétera, es bien raro porque decide hacerse loco. Nunca queda claro tampoco. Nunca queda claro qué tan efectivo es hacerse loco. O sea, probablemente podría haber habido mejores estrategias, ¿no? ¿Cree que en algún momento la locura se apoderó de Hamlet? Sí, yo creo que lo interesante de Hamlet es que, imagínate que tú empezaras por alguna razón a hacer de loca, pero en todo momento, para todos, para tu mamá, para tu novio, para tus padres, para todos. En la universidad, en tus entrevistas, siempre estás haciendo de loca, por alguna razón que tú consideras que es necesaria. Y lo haces semanas,
Seguido, consecutivo y O sea, me parece que es bien difícil que eso en algún momento no trastorne tu percepción de las cosas. Y eso es lo que hace Hamlet. Está performando constantemente locura. Hasta el punto de que de verdad la gente ya se la cree. Lo que quiere decir que actúa bien. Y, o sea, si al pobre Heath Ledger le afectó hacer del Joker dentro de un ambiente profesional, o sea, si tú ya ni siquiera tienes ya no tienes ni siquiera el sostén de que, oye, pues estoy haciendo de loco porque es mi chamba, me están pagando, etcétera, es mi labor, etcétera. No, estás haciendo de loco porque estás entregándote a una performance en relación ya ni siquiera con qué, porque no estás trabajando, ¿me entiendes? Estás actuando de loco todos los días, en todo momento, mientras que además estás en una crisis existencial. de O sea, repente es como tener las defensas ahí bajas y se te apodera, por se te pega. supuesto. Entonces, es casi imposible que no afecte tu psique. Y de hecho, las cosas que hace Hamlet luego demuestran que por más que mantuvo una lucidez, de todas maneras, la escena del dormitorio me parece es clave. O sea, revela un desequilibrio. Porque no es un superhéroe el hombre, no es un príncipe filósofo. Es humano después de Claro. todo. Pero está profundamente desequilibrado. Me llamó mucho la atención lo que mencioné anteriormente. En algún momento al interpretar Hamlet, lo cual se ha visto desde el año pasado realizando sus papeles en el Teatro Municipal de Lima y en los últimos eventos que está realizando, ¿se quedó algo de Hamlet, del personaje Hamlet en usted, en su personalidad? Bueno, yo creo que cuando uno intenta hacer teatro y arte en general, parte del proceso es entrar en contacto con todas las emociones que hay dentro de uno. Y a veces esas emociones son densas, son difíciles de procesar. En ese sentido tiene también un elemento terapéutico. Te ves en la obligación de enfrentar tus propias sombras, así como también tus propias luces. No es tanto el personaje lo que te posee, sino lo que el personaje te hace ver. Entonces, sí es cierto que hay personajes que te obligan a ver partes de ti difíciles. Y, y si no tienes la suerte de estar preparado para verlas cara a cara, te pueden perturbar. Creo haber tenido la suerte de haber visto eso gracias a mi ejercicio teatral y haber sido capaz de, bueno, sufrir también lo que te muestra la obra sobre ti mismo y atravesarlo. Pero también es cierto, lo digo con toda la claridad del caso, gracias a Cristo. O sea, porque si no, sí hunde. O sea, si tú no tienes algo por lo que vivir, te hundes. Y más aún con personajes tan oscuros. O sea, si tú crees que vas a poder leer a Cioran, a Camus, a Sartre, a Nietzsche sin pasar factura, me parece que estás siendo muy ingenuo, ¿no? Te deja en una crisis de quién soy, para qué soy, qué estoy haciendo. Así es, tal cual. Y esos filósofos, que son muy honrados y muy inteligentes, no sé tanto de Sartre, la verdad, pero al menos Nietzsche, sobre todo Camus, Cioran también un poco, son autores que han perdido la fe por completo y que están tratando de vivir sin fe. Y toda su filosofía trata de eso. Por eso es interesante, porque están tratando de encontrar un sentido a la vida cuando ya han renunciado a que tenga un sentido. Entonces, y logran cosas. O sea, logran cosas. O sea, es un viaje interesante. Pero, mira cómo terminan. O sea, Nietzsche termina muy mal. Muy mal. O sea, Nietzsche sobre todo, que es digamos, el líder de los tres, el padre de los tres, termina mal. Hablando con caballos, comiendo sus propias heces, hablando con árboles, loco durante 10 años, en un psiquiátrico, con cáncer cerebral, con sífilis, sin capacidad de tener relaciones sanas con diferentes mujeres, misógino además, no poder además, teniendo episodios un tanto, bueno, no un tanto, maníacos. Y es porque me parece que, sobre todo Nietzsche, termina de ir hasta el fondo del asunto. Entonces, o sea, sí, o sea, no es una broma, ¿no? Claro, haciendo hincapié en lo que dijo hace rato, ¿no? De que la razón también tiene un límite y siento que él sobrepasó ese límite al entrar tanto en introspectiva suya, viendo hasta dónde son los alcances a los cuales puede llegar la mente, la razón humana y el actuar. Tal cual, sí. O sea, esa es una humildad que hay que trabajar.
sea, la razón no va a poder solucionar los aspectos más importantes. Entonces, si eso se entiende, obviamente la solución no es esa, entonces ¿qué importa? O sea, ahí tienes que buscar algo que trascienda la razón y se llama fe. O sea, ese es el nombre. Y lo cual se va a abordar un poquito de razón en lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no? Más adelante. Pero antes de pasar al siguiente bloque, ¿qué libros recomendaría leer a una persona para entrar justamente y entender el contexto actual en el que estamos viviendo a raíz de la filosofía, del contexto en el que se trata en este libro? Yo recomendaría un libro muy simpático, muy fácil, muy accesible, que es la biografía de Santo Tomás de Aquino por Chesterton. Es un autor maravilloso, muy interesante, que te hace entender que, como muchas cosas, todo lo que te han contado sobre la Edad Media es falso, es mentira. O sea, es mentira. Hasta el punto de que Chesterton lo que te va a decir es que en realidad el Renacimiento fue en la Edad Media y que el Renacimiento, que es supuestamente en 1500, fue la recaída. Entonces, ya de por sí eso es interesante, ¿no? Y es una biografía además muy graciosa. Chesterton es muy divertido, es muy divertido. Contra lo que podría parecer, no, habla bien de la Edad Media, qué tonto. No, no, es bien divertido y te muestra que en realidad parte grave del problema viene a partir de no solo la Reforma Protestante, ¿no? Sino de lo que viene después, del Antropoceno. La idea de que el hombre puede ser el centro y de que el hombre puede solucionar las cosas. Es evidente que no. Bien, continuando con el segundo bloque y partiendo de lo que se ha desarrollado en el primer bloque a partir de aspectos de la literatura, vamos a centrarnos un poco en el tema de la política. Bueno, y es que, rescatando incluso de lo que había señalado en principio, el desarrollo de la entrevista, es sobre el tema del comunismo. Además, ¿qué es ser un comunista? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender, o en todo caso la manera en la que yo estoy entendiendo la política últimamente, es a partir de esto también estoy un poco orgulloso, en el buen sentido. Lo que pasa es que hay una serie de reflexiones a las que yo llegué medio solo, y que luego las encontré extraordinariamente bien articuladas en un autor que se llama Juan Donoso Cortés. Donoso Cortés. Y ahora ya me has hecho dudar si es Juan o José. Pero Donoso Cortés, que es un ensayista español muy importante del siglo XIX. Y lo que él dice es que, en realidad, pensar que se puede hacer política sin hacer teología es simplemente una ingenuidad. Y, digamos, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, ¿no? Antes de la reflexión política, por necesidad, o sea, no puedes escapar a eso, tienes que reflexionar sobre cuestiones teológicas. No hay manera de que no lo hagas. Esa idea que yo había venido sospechando y que la encontré maravillosamente articulada en este autor, y que luego Carl Schmitt también la va a recuperar, me abrió los ojos y te permite entender, a mi juicio, todas las cuestiones del liberalismo, del comunismo, del fascismo y del catolicismo incluso, desde una óptica completamente distinta. ¿Por qué no puedes hacer política sin teología? Porque en realidad cuando tú estás tratando de hacer política, inevitablemente vas a tener que preguntarte cosas como, bueno, ¿qué cosa es legal? ¿Por qué tiene que ser legal? ¿Qué cosa es el orden? ¿Qué cosa es el desorden? ¿Qué debería permitírsele a una persona? ¿Qué cosa no? Y en el fondo, detrás de eso, está la pregunta de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Claro. Un aspecto... Y eso es teológico. Claro, eso es teológico. Un aspecto también que nos interesa que la gente pueda conocer por parte de su persona es que el año pasado impulsaba talleres relacionados a política. Sí. ¿Cómo es que nace la idea de poder realizar estos talleres y cuál fue finalmente lo que renació, lo que salió a flote a partir de estos talleres, ¿no? ¿Cómo es que lo tomaron? Porque entendemos que incluso fue gratuito. Sí, efectivamente. Bueno, todo surgió por la marcha en la que lamentablemente murió este artista, que se llama Truco, pero eso fue un síntoma más de una crisis que a mi juicio es mucho más profunda, ¿no? Y que
digamos, desde mi trabajo como artista, siempre me ha gustado la historia, siempre he tratado de investigar también sobre cuestiones de literatura, de filosofía y un poco de pensamiento político. Entonces, en esas charlas que hicimos, sentí que tenía ya un argumento medianamente articulado en el que podía tratar de hacer entender por qué lo que había pasado en esta marcha, que era una tragedia, tenía sus raíces muy hondas y que yo las rastreaba literalmente hasta las reformas borbónicas, que empiezan con Felipe V, que por lo general las personas no saben quién es. Claro. ¿Qué cosas son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas como que suenan un poquito más, son cosas que pasaron durante el virreinato, ya. Pero el problema principal es que no sabemos qué pasó en el virreinato, porque lo que nos dicen, de nuevo, es una cosa muy general de que hubo opresión y que nos trataron muy mal. Pero en el fondo, lo que pasó durante el virreinato y durante la conquista fueron procesos sociales, económicos, políticos y religiosos infinitamente más complejos de lo que nos cuentan en el colegio. Y hay razones de sobra para pensar y para argumentar de que las razones por las que se nos ha ocultado todo lo que verdaderamente pasó y lo que significó el periodo virreinal está en relación a intereses geopolíticos de diferentes países que les es provechoso que dentro de Hispanoamérica haya un falseamiento de lo que fue el Imperio Español. Eso para empezar. Entonces, en estas charlas yo intenté compartir algunos conocimientos que había ido recolectando de autores como, por ejemplo, Marcelo Gullo, Rafael Aita, también, que es peruano, Santiago Gromesilla, también es un personaje muy interesante, que es un español hispanista, también comunista, curiosamente, cosa que yo no profeso. No profesa sí, pero de todas maneras tampoco es que no pueda conversar sobre el tema, ¿no? Y eso es, digamos, sobre esos tres, también María Roca Elvira Barea, entre otros autores que te hacen entender la historia del Imperio Español y por tanto del Virreinato del Perú desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y también te hacen entender los procesos de independencia que en realidad quizás deberían entenderse más como un proceso de secesión. Entonces son temas delicados sin los cuales, si no se abordan con seriedad, con criterio, con apertura al diálogo y dispuestos a aceptar que quizás el 90% de lo que creíamos del pasado está tergiversado o falseado, entonces difícilmente vamos a poder solucionar los problemas que nos aquejan en el día a día. ¿Por qué? Porque si no se puede tener un plan a largo plazo, entonces cualquier problema que se solucione va a ser simplemente como un Panadol que te dan para una fiebre. Pero para un determinado tiempo. Así es, pero no están yendo a la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad me temo que está bien adentro. A mi juicio empieza a manifestarse con las reformas borbónicas y termina de explotar en las independencias y después todo el periodo republicano en realidad es un proceso de involución, de pérdida de soberanía. Y que además estamos sometidos a un marco que es el liberal burgués, que pretende ser neutro, pero no lo es, porque es una religión. Eso también es algo muy importante de entender. ¿Cómo el liberalismo laico burgués va a ser una religión? Es que es difícil de explicar, pero se puede explicar. Y Donoso Cortés te da una serie de argumentos maravillosos para entender eso. Y cuando empiezas a entender eso, empiezas a entender que la posible solución a futuro es, primero, aclarando todas estas cuestiones. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa que dice Zizek, que es también comunista radical, pero muy inteligente, que dice, mira, antes de actuar, primero hay que pensar. Entonces, esas charlas que hicimos era para eso, para pensar en el sentido de poder ver con toda la información que al menos en mi caso yo podía poner sobre la mesa. No es mucha tampoco, porque no soy historiador,
Y a partir de ese posicionamiento y de poner las cosas sobre la mesa, empezar a pensar, ah, mira, esto fue lo que verdaderamente pasó. A partir de un reconocimiento de lo que verdaderamente pasó, se pueden empezar a plantear verdaderas premisas sobre cuál es el problema. Y a partir del planteamiento de las premisas correctas, se puede por primera vez tener una mirada clara de hacia dónde tenemos que ir. Porque ahorita no se sabe a dónde hay que ir. Claro, hay un aspecto importante que me gustaría ver su punto de vista, es a partir de cómo podemos entender la política actual peruana, porque hay posiciones incluso que señalan de que el Perú está siendo gobernado por familias que están en el poder, ¿no? Se señala pues las familias, los Acuña, los Fujimori, los Luna. Entonces, ¿cómo podríamos entenderlo, la política, como está actualmente en el país? Voy a dar hipótesis que obviamente voy a tratar de que sean lo más acertadas posibles. Yo lo que presiento, lo que intuyo a partir de las modestas investigaciones que he podido hacer y la información que he podido recolectar, es que en verdad para entender la situación del país y la situación política interna, no puedes prescindir de cuáles son las relaciones geopolíticas internacionales. Entonces, ¿cuál es la situación de Hispanoamérica en relación al mundo, a las potencias hegemónicas? Es una situación, a mi juicio, de absoluta subordinación. ¿A qué potencia hegemónica estamos principalmente subordinados? A Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Como mínimo, no hace 200 años, más o menos desde que Estados Unidos termina de hegemonizar la política, que es más o menos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y finalmente con la caída de la Unión Soviética, ahí termina de tomar el control total del mundo. Entonces nosotros primero hay que entender a qué bloque civilizatorio pertenecemos. Y pertenecemos al bloque civilizatorio no peruano, sino hispano, amerindio. ¿Qué cosa es eso? Eso es una civilización que en realidad bebe del catolicismo y de la cultura grecolatina. Su mayor apogeo fue durante el Imperio Español. Y luego su gran caída fue con las independencias. Porque lo que hay que entender es lo siguiente. Si hoy día, por ejemplo, creo que esto es un ejemplo que puede aclarar bien la situación. Si Trump lograse, por alguna milagrosa razón, que diferentes provincias de la República Popular China, que hoy día es comunista, pero es un gran imperio. Una potencia. Es una potencia. Si él lograse que de pronto las provincias se empezaran a sentir que Pekín las oprime, y de pronto en un proceso de 20, 30 años, logra que esas provincias se independicen para conseguir la gloria de la libertad, y les logra meter ese discurso, y efectivamente ocurre que se liberan en guerras civiles, y de pronto en 30 años tienes a China dividida en 35 paisitos, ¿a quién crees que le conviene eso? A Estados Unidos, evidentemente. Pero a partir de lo que ha señalado, se podría decir de que incluso esa potencia o ese poder que tiene está intentando hacerlo en Latinoamérica, porque el discurso que ha vendido Estados Unidos es de que está liberando a los venezolanos a partir de ese ingreso que hizo a este país, a extraer su presidente. Entonces, es por ahí que podríamos entenderlo de que sí, efectivamente, Estados Unidos sí tiene esa potencia y está hegemonizando la política. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender que Hispanoamérica, en términos prácticos, no es realmente libre de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la época de Herodes, el mundo hebreo estaba subordinado políticamente a Roma. Entonces, si de pronto Roma decidía sacar a Herodes, no es que estaba liberando a los judíos, estaba simplemente removiendo a un jerarca que evidentemente ya era tan corrupto y tan imbécil que ya ni siquiera le servía a los intereses de la misma Roma. Entonces, cuando Estados Unidos está sacando a Maduro, no lo está haciendo por el pueblo venezolano. No está liberando al pueblo venezolano. Si no son otros intereses. Así es, o sea, lo que yo creo que hay que entender, aquí, claro, habría que investigar más a fondo esta hipótesis que estoy lanzando, es que nosotros somos en relación a Estados Unidos lo que todas las provincias romanas eran en relación a Roma. Y por tanto, cuando Roma viene y saca no solo a Maduro,
como también Allende, como también a tantas otras operaciones, como la Operación Cóndor, en las que sacó a diferentes mandatarios, no está liberándolos, no está liberándonos, está simplemente imponiendo su orden. Eso no quiere decir, esto es muy importante, y aquí es donde la cuestión se pone muy extraña y muy delicada. De todas maneras, que salga Maduro, por ejemplo, es gran cosa, porque efectivamente es un imbécil, corrupto y tirano, y es un criminal. Así es. Pero se tiene que entender que él está saliendo dentro de un marco en el cual Estados Unidos ya tiene un nivel de control muy importante en los hechos y en la parte fáctica, y que por tanto las soberanías nacionales tienen un nivel de verdad, pero al mismo tiempo están de algún modo subordinadas al poder hegemónico anglosajón. Para ir concluyendo, algo que le gustaría transmitir, algún mensaje a las personas que nos están viendo. Bueno, este ejemplo de China me parece importante, porque el ejemplo de que qué pasaría si en 30 años, digamos, el imperio anglosajón, que es hoy Estados Unidos, lograse que China se dividiera en 25 países y nos vendiera el discurso de que esos 25 países ahora son libres e independientes. Si tú analizas geopolíticamente las cosas, te vas a dar cuenta de que en realidad no hay ninguna libertad ni ninguna gloriosa independencia. Lo que hay es una secesión de 25 partes de lo que era un gran pueblo y una gran civilización que tienen su religión y han adoptado el marxismo, pero en el fondo lo que hay detrás es Confucio. Lo que hay detrás de China, lo que unifica al imperio chino, es una enorme tradición confuciana. Y Marx seguro que les ha dado también una cohesión. Es un tema muy complejo, pero detrás está Confucio. Entonces, eso que podría pasar con China, y que seguro a Trump le encantaría, fue lo que pasó con las independencias de Hispanoamérica. Cuando se entiende así, entonces empezamos a por primera vez tener una visión crítica de ese periodo, y se empieza a entender que, o empezamos a entender que lo que ha habido desde 1821 son 2 siglos de humillación, tal como China lo sufrió bajo el imperio anglosajón también, porque China tuvo el siglo de humillación, ¿y quién estaba detrás? Inglaterra. Lo mismo está pasando con Hispanoamérica. Y lo primero que hay que entender es eso, porque cuando... Eso es lo que Guyot llama la insubordinación fundante. Entonces, ¿por qué estoy luchando por el liberalismo burgués? ¿Por qué estoy creyendo que eso me va a llevar al progreso? En realidad, eso es simplemente una suerte de religiosidad agnóstica, deísta, que viene del protestantismo, y que viene también obviamente, de la Reforma Protestante. Hay una evolución natural que llega del protestantismo al liberalismo y luego también quizás al comunismo, que de algún modo hay que entenderla en todo su panorama. Y cuando se empieza a entender así, se abren puertas. Se abren puertas para verdaderamente entender entonces qué es lo que habría que hacer. O sea, a mi juicio es, ¿cuál es entonces la civilización a la que pertenecemos? Es la hispana. ¿Y qué cosa es la civilización hispana? La civilización católica. ¿Qué significa eso? Significa que si China está unida con Confucio, lo único que puede unificar desde México hasta Chile, juntando a la península ibérica, es Cristo. No, pero ¿y la religión? Es lo único que se puede. Es lo único. Es lo único. O sea, cuando tú razonas y razonas y razonas y razonas y razonas y razonas, si no entiendes que lo que une a los pueblos es una fe fundante, y que esa fe fundante no puede simplemente inventarse, porque es lo que la gente dice ahora, ¿no? Pero inventemos una nueva religión. Eso es protestante. Eso es lo que hacen todas las iglesias evangélicas, crean una nueva. No estoy de acuerdo contigo, pastor, me voy a crear otra iglesia. Eso fue lo que inmediatamente pasó con la revolución calvinista. Que no solo apareció esa iglesia, aparecieron los anabaptistas, etc. Se hicieron 1000 iglesias, de la cual ganó el puritanismo anglosajón, por la fuerza. Entonces, entender eso es entender el panorama político desde lo que verdaderamente es una lucha de religiones, siendo el liberalismo simplemente una religión más. Le agradecemos muchísimo.
esperamos en alguna otra oportunidad poder tenerle en nuestro espacio. Encantado. Y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.